en este hermoso día del Señor. Está un poquito frío, pero rico. Está hermosísimo afuera o con un poquito de lluvia, pero esos árboles se ven tan verdes y tan bonitos. Pues el Señor con su gran misericordia nunca nos abandona. Bueno, hoy traemos un tema muy interesante y también este tema como para que investiguen más, se informen más sobre el tema al respecto. Y el tema es atracción al mismo sexo. Pero antes de comenzar este programa, pues vamos a darles la bienvenida a María Elena Alfaro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy contenta de que nuestro Señor nos preste pues esa gracia de poder hablar las cosas que tan lindas nos enseña en su palabra, en el catecismo, en el magisterio de la iglesia. Y bueno, y Sonia no está con nosotros, está enfermita. Vamos a encomendar a ella, a todos los enfermitos y especialmente a los que están enfermos del alma. Sí, le mandamos un fuerte abrazo y un saludo muy cariñoso. Y pues yo soy Ana Lilia Guevara, los saluda con mucho cariño y esperando que en este día pues nuestro Señor nos ilumine todos nuestros corazones, nuestras mentes, para que este programa sale como Él quiere. Vamos a ponernos en manos de nuestro Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, quédate con nosotros, guíanos en este programa, guía los corazones de los que los escuchan, para que todo lo que se diga sea en nombre del Señor y sea porque Él lo quiere así. También le pedimos a nuestra Morenita del Tepeyac. Morenita del Tepeyac, quiero unir mi oración a la de la Iglesia para juntos poder tener la vacuna del amor, el que llevas tú en tu vientre, a los serafines por las almas del purgatorio, a los querubines por el respeto a la inocencia, la vida y la familia, a los tronos por las personas que sufren, a las potestades por la conversión de los confundidos, a las dominaciones por los sacerdotes, obispos y el Papa, a las virtudes por los líderes sociales, políticos y religiosos, a los principados por nuestros seres queridos, a los arcángeles la gracia de restaurar los sentidos del alma, de reconocer el virus interior y el abandono a la divina voluntad, a los ángeles de la guarda que nos pongan la armadura de Dios. También le vamos a pedir a San Miguel Arcángel por su protección. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, como humildemente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con tu divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bueno, por si alguien no sabe, esto que nos leyó Ana Lilia son coros celestiales. Existen 9 tipos de coros celestiales. Es un ejército, no como un ejército, sí. Es un ejército. Sí, y también tenemos la oración por la pureza de los niños. Divino Niño Jesús, te pido tu protección sobre la inocencia del mundo. Coloca a todos los niños en su pequeño divino corazón. Protege sus ojos para que no vean nada que pueda destruir su inocencia. Protege sus oídos para que no escuchen nada que pueda destruir su inocencia. Protege su cuerpo para que nadie destruya su inocencia. Llena sus corazones con amor santo. Alarga sus años de inocencia. Cuida especialmente de los que sufren y de los más pequeños, los que están por nacer. Llena de amor el corazón de los que los quieren acabar con la inocencia, la vida y la paz. Amén.
Yo creo que ahorita estamos en una época, Ana Lilia, tú nos ibas a explicar cómo nosotros hoy día, con nuestro voto, podemos proteger esa vida y esa inocencia. Claro, sobre todo en esta semana que tenemos ya tan cerca las elecciones y que pues está de parte de nosotros los que podemos votar, elegir al candidato que protege la vida y que la quiere proteger desde el momento de su concepción hasta la muerte natural. Muerte natural, sí. Pueden informarse, pueden buscar. No se guíen solamente por los medios de comunicación, porque muchos de los medios de comunicación ya eligieron a quienes quieren que salgan. Por eso es importante ir a otras fuentes, a las fuentes como Así Prensa, a nuestros sacerdotes, a la iglesia, a la ETEA. Más bien, o vete a la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios sobre la vida? Vete al catecismo. ¿Qué es lo que dice? Muchos papas han escrito sobre estos temas, entonces es importante ir a la fuente, porque bueno, ya hay algunas de las que nombraste ya de repente empiezan a deformar. Vimos lamentablemente en Así Prensa se deformó por ahí una información que el Papa sacaron de contexto. Y es muy triste. Gracias a Dios lo aclararon, pero es muy triste que pues seamos los mismos hijos los que estamos atacando a nuestra iglesia, ¿no? Pero oramos mucho por ellos. Como tú dices, es tan importante leer la palabra de nuestro Señor, qué es lo que Él nos dijo, qué nos dice día a día, cómo Él nos da esta vida que tenemos sin a veces merecerlo, pero nos protege, nos da su misericordia y vemos toda su bondad diariamente. Entonces, yendo a la palabra, podemos también discernir qué es lo que Dios quiere. Y en una ocasión escuché que dicen, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, si nosotros buscamos en las Sagradas Escrituras lo que Dios quiere, nosotros se lo damos. ¿Y cómo se lo vamos a dar en esta ocasión? Votando por las personas que están a favor de la vida. Porque la vida es el número uno, es lo primerito que tenemos que cuidar antes que otras cosas. Si cuidamos, y sobre todo al más indefenso, que no tiene voz, que no puede hablarnos, ellos son los que más necesitan de nuestros cuidados. Porque también he escuchado que dicen que hay mucha en contra de los niños que han venido, pero ellos personas que están hablando por ellas, y eso se va a resolver. Todo el problema de inmigración o problemas económicos o problemas del virus tiene remedio, pero ya cuando se mata a alguien, ya no tiene remedio. Es un sacrificio humano. Es un sacrificio humano. Y es que, Ana Lilia, nosotros sabemos por la palabra que somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué templo puede ser más puro, más inocente y más indefenso que el cuerpo tan pequeñito de esa criatura que Dios ha creado? Como dice la palabra, en el seno de la madre nos está tejiendo. Y Él es el dueño de la vida, nosotros no nos corresponde. Nos vamos, por ejemplo, al tema de la eutanasia. ¿Cuántas veces se ha visto que por una herencia se le quita la vida al abuelito, al papá? Sí, por envidias. Entonces, cuando se acaba el derecho a la vida, no se puede ejercer ningún otro derecho, queda indefensa la persona, totalmente indefensa. Y a veces nos ponemos muy preocupados o muy ocupados de, pues, cuando se hacen profanaciones en el altar, cuando se hacen profanaciones ¿cómo se llama? En la Eucaristía. Y es lo mismo, o sea, el cuerpo de un ser humano contiene al Espíritu Santo, lo dice la palabra, somos templo del Espíritu Santo. Y yo creo que por eso Dios nuestro Señor en el libro del Génesis, que es el primer libro de la palabra de Él, dice, creced y multiplicad. Él nos dio ese don, sobre todo a las mujeres, de poder llevar en nuestro vientre esa vida que Él quiere, que esa vida que Él nos da. Nos hizo co-creadores. Entonces, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Solo que hoy en día, Ana Lilia, como veníamos platicando, pues la ceguera espiritual, la cultura de muerte nos va envolviendo. Entonces, la mentira a veces nos quedamos ciegos, ¿no? Cuando no sabemos reconocer lo que tenemos dentro,
reprimimos para olvidar, negamos para aceptar, automatizamos para bloquear, aislamos para evadir, racionalizamos para minimizar, es decir, aquí la importancia de la vida la reduzco para justificarme por otras cosas, proyecto para responsabilizar a otros, invierto para engañar. Y retomando un poquito lo que estábamos hablando hace un momento, yo creo que nosotros como buenos hijos, tengo por aquí enfrente a un sacerdote, no existe una sola cosa que yo pudiera hacer para pagarles un sacramento, una confesión. Entonces, a veces somos unos hijos muy mal criados, muy, no sé, estamos hechos para denunciar el pecado y para amar al pecador, pero yo en el tema, cuando veo que un sacerdote se equivoca, o mi Santa Madre Iglesia, algunos de sus representantes, yo lo que hago es guardar silencio y orar. Sí, ya gracias a Dios nos dimos cuenta que era pues sacaron de contexto, pero en caso de que se hubiera equivocado, o sea, lo que a mí me corresponde como hija es guardar silencio y orar. Nada más. Claro. O sea, hay que tener mucho cuidado porque... Pues mira, ahorita una de las buenas noticias es que hemos estado en la campaña de 40 días. Ahorita estamos en el día 36. Sí. Faltan 4 días para que termine, pero no termina porque siempre seguimos en esa campaña por la vida. Pero gracias a Dios, nuestro Señor, se han salvado como 400 niños en este tiempo por las oraciones, por los sacrificios que han hecho las personas, el ayuno que se ha hecho. Y pues hay que seguir luchando por la vida y seguir hablando por esos pequeñitos que no pueden defenderse y que no pueden hablar. ¿Y cuántos más han de haber sido en casa, no? Que se han salvado. Bendito sea Dios. Que cambien los corazones, sobre todo de las madres. Sí, y se han evitado también, pues hay muchas conversiones, y hay muchas personas que gracias a la oración dejan de trabajar en estos centros, y también ya hay grupos que los acogen para ayudarles a encontrar un nuevo empleo. Entonces oremos, porque lo que más nos importa es el alma. O sea, vamos por la vida y por el alma. Es muy triste, una de las tácticas más usuales del enemigo es dividir para vencer. Entonces tenemos que darnos cuenta, porque ahorita hay muchos grupos de confrontación. Entonces yo creo que es importante respetar la manera en que cada quien piensa, informarnos, pero es muy lamentable ver incluso una persona que se dice ser pro vida y que en las redes se burla cuando alguna persona que está a favor de la muerte, que está trabajando en este sentido, ¿no? Tratando de que hayan leyes que se favorezcan, se estén burlando de ellos. Ni siquiera de las autoridades deberíamos de burlarnos cuando se equivocan. Estamos hechos para orar, denunciar el pecado, pero amar al pecador. Y bueno, pues ¿qué es el amor? Al Señor todos los días sobre estas personas que han dado pues que su mente ha cambiado a favor de no la vida. Claro. ¿Cómo sería? La cultura de la muerte, ¿verdad? La cultura de la muerte. Que bueno, hay pues que orar por ellos todos los días, sí. Si Dios es el camino, la verdad y la vida, y el otro es el homicida desde el principio, el padre de la mentira, la muerte, vino pues gracias a todo esto. Y bueno, ¿el amor qué es? El amor es libre, total, fiel, fecundo, bondadoso, no es envidioso, no es presumido, no es orgulloso, no es grosero, no es egoísta, no se enoja, no guarda rencor, no se alegra de las injusticias, se alegra de la verdad, la busca, sabe soportar, sufrir, creer, esperar, y lo más importante, está dispuesto a dar la vida por ti. Eso es lo que la cátedra que nos enseñó en la cruz nuestro Redentor. Y bueno, esto es una breve explicación de 1 Corintios 13. Entonces es bueno para hacernos un examen de conciencia. Si nosotros empezamos a leer, pues bueno, siento rencor, por ahí debo de trabajar, ¿no? Me alegro de la injusticia, ahí tengo que trabajar, estoy fallando en el amor. Sí, y Dios nuestro Señor, Él nos dio la prueba más grande del amor en la cruz. Dio la vida por nosotros. Ahí está la cátedra, sí. La cátedra. Y bueno, la sexualidad es buena porque Dios la creó, es parte de nuestra naturaleza. Tu sexualidad no es lo que haces, no es solo genitalidad ni solo fisiología, es lo que tú eres. Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno. Esto lo encontramos en Génesis 1:31. Sí, fue cuando empezó a crear el mundo, a crear las cosas bellas, y lo más bello que creó fue la vida de los humanos. Del ser humano. De sus hijos. Y Él se hizo hombre. Estuvo en un vientre, santificó el vientre.
Y el primer sagrario, esa es otra cosa muy importante, fue el Ujú. vientre de nuestra Santísima Virgen. Por eso a veces hacemos esta oración a la Morenita del Tepeyac, Sí. porque sabemos que el niño Dios está ahí con Ujú. ella. El sexo se determina en el instante de la fecundación, es decir, se une la célula del papá con la célula de la mamá con el alma que pone Dios. Son 3 elementos que se funden y ahí es cuando inicia la vida humana. La vida humana Ujú. inicia en la trompa de falopio. A la semana baja al útero, que es donde estamos ya los 9 meses. Ujú. Y pues o es el cromosoma XX o el XY. Ujú. No hay vuelta de hoja. Si encontramos algún fósil, algunos huesos muy antiguos de algún ser humano, si encontramos una momia, Ujú. ahí sale. O sea, era hombre o era mujer. Siempre vamos a tener esa, que nuestra mente está, que cuando es ese momento de concepción, la vida comienza. Es sagrada. Así nos puedan decir todos que no, que es una bolita de nervio o lo que sea. No, nosotros sabemos porque Dios nos lo dijo. Dios nos dijo, crecer, multiplicar. Y Él creó al hombre y a la mujer para que eso pueda suceder. Entonces siempre vamos a tener el presente que esa concepción, por más chiquitita que sea, ya es una vida y es una alma de Dios. Y es algo tan bello, Ujú. Ana Lilia, que Dios se tomó la molestia de darle a esa primera imagen del ser humano, la Ujú. imagen de la Eucaristía. Es un Sí. círculo Ujú. de amor que contiene a Dios. Y además, Qué pues tú y yo lindo. también somos una Ujú. bola de células, solo que tenemos una forma diferente, un tamaño diferente, una edad diferente, pero en ese Ujú. instante ya está determinado todo, porque el que da el sexo es el papá, Ujú. Sí, da por el eso cromosoma X o Y. yo no entiendo cómo pueden tener la idea de que, ok, yo estoy de acuerdo que se aborte cuando tiene un mes. Y ya después de un mes no. O tienen 3 meses, ya después de 3 meses no. Yo creo que a cualquier etapa, desde el principio, ya una madre debería de sentir ese amor por su hijo y protegerlo. Ahora, ¿qué pasó? Ujú. Las elecciones pasadas, la persona que estaba en la candidatura pretendía que la violencia en el vientre estuviera despenalizada durante los 9 meses, pretendía nuestros impuestos que siguieran ahí fluyendo para dentro y fuera del país, para los centros de exterminio prenatal, Ujú. y uno de los candidatos, el que es de ese partido, ya no va nada más por eso, también quiere lo que le llaman el aborto tardío, que pues eso es un infanticidio. Yo no sé si deberían de existir la palabra bebicidio recién, no, no Sí. sé, Ujú. porque ya es quitarle la vida. Pero a fin de cuentas, como Es dices, esto es lo matar. mismo. Ujú. Tenga un mes, tenga una forma de una esfera, tenga una forma de una mora, tenga forma de un arroz, de un frijolito, o ya le empiecen a salir sus a desarrollar sus manitas, sus deditos. Sigue siendo un ser humano. Si nosotros vemos una ecografía, las que somos mamás, a las Ujú. 8 semanas, antes de las 8 semanas, ya se ven hasta los deditos, Ujú. las costillitas, y es una criatura pues súper chiquita. Bueno, entonces un ser humano nace siendo hombre o mujer. Sus órganos sexuales son diferentes. Además del cuerpo, pues nacemos con unas diferencias natas. Siempre está esas facilidades que tienen los hombres, las que tenemos las mujeres, esos Ujú. intereses diferentes, hasta las carreras son diferentes, las cosas para las que hemos sido hechos como hombre o mujer varían. Claro, a veces tenemos facilidades que se dan más para los hombres, eso no nos cambia nada. Pero en términos generales, las formas de jugar, todo es diferente. Varón y hembra los creó. Génesis 1:26. Ahí dice 2. Ujú. Y Dios no se equivoca. Claro. Dios no se equivoca. Hombre y mujer somos diferentes, pero somos complementarios. La vida es como un cofre lleno de tesoros. La cerradura necesita de una llave para poder ingresar a él. Ujú. Y entonces cuando se unen la cerradura con la llave y pasan a ser una sola carne. Génesis 2:24, que pues es una manera, el abrazo conyugal es una manera exclusiva, un regalo de Dios para expresar amor, esposo, esposa, y para crear vida. Esas son las partes más importantes. Y bueno, han salido unos términos diferentes a través, pues yo creo que este problema de la atracción al mismo sexo es muy viejo, lo hemos visto en la Biblia y hemos visto también lo que nuestro Señor dice ahí, es muy claro. También es muy claro que Él siempre amó al pecador. Ponle el título que quieras, ladrón,
adúltero, el que le quieras poner. Tú y yo somos pecadoras, Ana Lilia. Sí. Pero es muy diferente. Yo nunca vi en la palabra a nuestro Señor celebrar un pecado. Entonces, así como yo no celebro el Día del Ladrón, ni existe el Día del Ladrón o el Día de la Corrupción, pues no tengo por qué celebrar a una persona que no está viviendo su sexualidad de una manera como debe ser. Claro. Tampoco va a ser un día del adúltero, ¿no? Sí. Cuando nuestro Señor vino al mundo, Él buscaba a los pecadores para la conversión. Y con amor, era con amor. Con amor, siempre con Porque amor. ahí es donde nosotros nos vamos a diferenciar o se va a ver si realmente sabemos reconocer a nuestro Señor. Porque los fariseos cuando llegó no lo supieron reconocer, se sabían toda la ley, pero lo que no sabían era amar. No sabían reconocerse a sí mismos y cuando les decía sus verdades no eran capaces de decir, ay, pues sí, ayúdame, ¿no? Entonces vemos el término que utiliza en nuestra Madre Iglesia, que es muy amoroso, es una persona que siente atracción al mismo sexo. Surge el término gay, que lo que significa es varón alegre de comportamiento afeminado, y este término surge en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Homosexual significa una persona con orientación sexual hacia su mismo sexo. Homo es mismo. Y hetero, que tú y yo somos heterosexuales, nos sentimos por gracia de esa atracción al mismo sexo, es lo diferente. Transexual es un varón que se siente atrapado o se imagina atrapado en el cuerpo de una mujer y viceversa. Una manera muy sencilla de explicar esto a nuestros hijos es, por ejemplo, si una niña o un niño está en una escuela que es de puras niñas o de puros niños y toca hacer la representación de, vamos a decir, de la pastorela, de la Navidad. A alguien le va a tocar, si es niña, disfrazarse de San José si están en pura escuela de puras niñas, o si es una escuela de puros niños, pues alguien va a tener que ser la Virgen, ¿no? Pero ese disfraz no le va a cambiar su ADN, sus cromosomas, todo eso no cambia. ¿Cuáles son los cimientos para que una criatura, pues, lleve a cabo ese plan de Dios de la heterosexualidad? Es muy importante la relación del padre del mismo sexo, es decir, la relación papá-hombre, papá-niño, mamá-mujer. Esta es una clave para la definición de su identidad. En la ausencia, porque hoy día pues vemos, pues puede haber una mamá que pierda al esposo, un papá que pierda a la esposa, pues se da tanto hoy en día gracias a la anticoncepción, los embarazos fuera del matrimonio, las separaciones, tanta cosa, las infidelidades, que a veces hace falta esa figura paterna. Como vemos cuántas madres, que generalmente son las que se quedan con sus hijos, que se quedan sin una figura paterna. Ahí también está mucha de la raíz. Pero bueno, gracias a Dios, todavía hoy en día están algunos excluyendo, corriendo a las hijas de la casa, pero en muchas ocasiones, gracias a Dios, están dentro de casa y entonces esa criatura puede ver esa figura paterna en el abuelo, en el tío, o hay un buen amigo, el padrino, donde pues Dios cimienta esa parte a través de esa persona. Desafortunadamente, en las últimas décadas ha habido esa ausencia de padre. Y es cuando hemos visto toda esta agresividad que envuelve a muchos de nuestros jóvenes. Son heridas. Una rebeldía. Sí. Entonces ellos van creciendo con esas heridas. Ese vacío. Por la ausencia del padre o por la ausencia de la madre. O aún cuando papá y mamá están juntos, pero hay muchos problemas que ellos pueden presenciar. Entonces, como tú dices, crecen con muchas heridas. Vacíos. Y a veces esas heridas son las que influyen para hacer cambios de una soledad, porque a veces queremos justificar el trabajo y quiero darles bienes materiales por me necesita como mamá. También a veces hay muchos vacíos de soledad. Viven ahí, pero está la ausencia de la mamá. Yo conozco un caso así. Y también existen, estoy ahí, pero no estoy. Entonces estoy ocupada. También las experiencias de vida, el crecer con aceptación cuando no aceptamos uno de nuestros hijos. Y no existe, la ciencia no ha llegado a un gen que demuestre que se nace siendo homosexual, pero sí el aspecto biológico, las herramientas de la vida que se reciben en casa, incluso la interactuación socialmente para desarrollar ese rol en el que nació tu sexualidad. Estas personas tienen muchas heridas en lo que han encontrado así la gente que atiende, que hace acompañamiento a estas criaturas, pues encuentran herencias que a veces son, heridas que son heredadas, temas familiares que no se resuelven, rechazo. Los padres a veces
no tienen el hijo del sexo que lo hubieran querido, entonces desde el vientre empieza ese rechazo. A veces es doloroso, pero los visten. A veces hasta la abuelita, y cómo la mamá lo permite, que quería que fuera niña y al niño lo viste de niña, perdón, y al revés. Digo, hemos visto casos de estos muchísimos en testimonios, en historias de vida. Sí, sobre todo en países como pues latinos, donde la masculinidad es tan importante y pues tengo que tener mi hijo, ¿verdad? Y cuando están teniendo niñas y niñas, sienten, yo pienso, ese rechazo, esa malentendida. porque dicen, ¿cuándo me va a llegar el hombrecito, verdad? Sí. Pero Dios sabe lo que hace. Él nos manda niños, lo que niñas, necesitamos. lo que necesitamos, sí. Sí. Como decíamos, pues la ausencia de padre o madre, la relación entre ellos mismos. Por eso es tan importante que nosotros cuidemos la relación que tenemos con el esposo, porque de la forma que yo trate a mi esposo, es lo más seguro que mis hijos varones van a buscar una esposa así. Y la forma en que mi esposo trate a mi hija va a ser el patrón que ella va a elegir. Y también, si ellos ven una mala relación, pues no se les va a antojar tener un matrimonio, claro, tener una relación hombre-mujer. Sí, porque nosotros como padres somos los primeros ejemplos. Claro. Para nuestros hijos. Los conflictos entre los hermanos, los abusos, los insultos. ¿Cuántos varones escuchamos que le dicen al hermanito? Bueno, no quiero ni repetir las palabras. El temperamento, a veces hay hombres que son muy sensibles y lo vemos, a veces se ve eso mucho en el arte, pero esto no quiere decir que tengan una sexualidad diferente. Lo que pasa es que nacen con unas características que a lo mejor son precisamente porque van a ser personas que van a desarrollar, tienen talentos artísticos y para el arte se necesita la sensibilidad. Por eso vemos también esa tan mal entendida en toda la industria del espectáculo del arte, tantas personas que terminan viviendo ya su sexualidad fuera del sexo con el que nacieron. Conductas no adecuadas. A veces hay hombres que son un poco menos varoniles, una mujer que es un poquito menos femenina. Y entonces se empieza a rechazarse, le empieza a hacer bullying. Pues cada persona somos diferente. Hay que respetar, y eso no significa que una persona sienta atracción hacia su mismo sexo nada más porque pues tiene una forma diferente de ser. Sí, somos diferentes, pero nuestra ADN siempre estará ahí. Y nuestra personalidad es diferente. Siendo mujer, siempre seguiremos siendo mujer. Toda no importa cuántas cirugías o cuántos cambios hagamos, para rechazar el sexo con el que nacimos siempre, y querer Siempre vamos a hacer lo que Dios nos dio cuando nacimos. Una de las heridas más fuertes, pues obviamente que es el abuso sexual, la violación, porque pues yo no quiero ser, o sea, no quiero estar cerca de un hombre, me siento más cobijada con una mujer. También hay veces cuando es violado un niño por un hombre, queda esa secuela. Claro. Pues el descuido, el abandono, la imitación de conductas. A lo mejor a esa criatura le toca convivir muy de cerca con alguien que vive su sexualidad no para la que fue creada. A veces también es la imagen física. A veces hay niñas que tardan un poquito más en desarrollarse. Las incapacidades físicas, o les empiezan a hacer burla por el niño que es muy delgadito, por una niña que tiene un cuerpo un poquito pues más corpulento, la altura, o tienen mala coordinación. Entonces empieza todo con un bullying, los empiezan a excluir. A veces es tan sencillo, los hombres, por ejemplo, en nuestros países latinos, una de sus formas de socializar es el fútbol. Entonces el que no le gusta el deporte ya empieza a ser rechazado. Pero por eso la familia es tan importante, porque la familia tiene que ser ese centro de apoyo a los hijos. Porque saliendo de la familia, saliendo a la escuela, yendo a otros lugares, va a haber siempre personas que se burlen para uno mismo, sí, que se burlen de nosotros, por cualquier razón, puede ser que porque estoy muy alta, porque estoy muy baja, porque estoy muy gorda, por cualquier razón siempre va a haber alguna persona que va a hacer burla, pero si nosotros tenemos esa confianza y ese amor que la familia, nuestros padres nos dan, esas burlas no van a ser. La autoestima. No van a hacer nada. Me hiciste recordar, uno de mis hijos era muy inteligente. Cuando lo querían molestar o poner a hacer algo, les contestaba, a ver, ponme tú el ejemplo. ¿Eso que quieres que yo haga? Hazlo primero y luego ya platicamos. Hazlo tú. Si nosotros inventamos esa autoestima, a veces las palabras de afirmación, el cariño, el reconocer, el hacer
La autoestima se forja, se nutre en los Ujú. primeros años de vida. Y que los padres lo pueden hacer, Claro. porque son los que tienen contacto con ellos, Otra de las ¿verdad? cosas es el contacto social, como Ujú. decíamos, el insulto, Ujú. o a veces, por ejemplo, un maestro empieza a coger por alguna cualidad en especial a uno de los alumnos y los demás pues empiezan a sentir envidia, lo empiezan a Ujú. rechazar, a hacerle bullying. Los culturales, que son los medios de comunicación, que ya estamos viendo qué énfasis están poniendo en todo esto. Ujú. El sistema educativo, cómo están cambiando las leyes, se está queriendo quitar la patria potestad, por ejemplo, en México, para imponer esa ideología. El internet, todo lo que encontramos Sobre ahí. todo los medios de comunicación, sí, el internet son armas que pueden ser de doble filo. Pueden ayudar mucho, pero también pueden dar malas informaciones a los jóvenes, La industria del a los niños. entretenimiento, Ujú. las adicciones, la pornografía. Yo he leído también hay algunas drogas que llevan a esto. La pornografía a lo mejor empieza viendo cosas heterosexuales, pero llega un momento en que quieren más. Y Ujú. después se van precisamente a relaciones hombre-hombre, mujer-mujer, y Ujú. después se van con niños. O sea, Ujú. todo empieza, tiene una raíz. El divorcio, la muerte, experiencias en el vientre, adopción. Siempre yo no he visto un problema donde un ser humano termine mal que no tiene una raíz de una herida. Ujú. Y las heridas, lamentablemente, somos los padres las que a veces las infligimos, los hermanos, porque traemos Ujú. nuestras propias heridas. Por eso lo que hablábamos al principio sobre la ceguera espiritual, tengo yo primero Ujú. que hacer un silencio, que bajarle a mi soberbia, pedir humildad a Dios, pedir que me ayude a reconocer, hacer ese examen de conciencia diario, cómo me comporté con mis hijos, con mi esposo, con Dios, conmigo misma, que se empieza primero por Dios, ¿no? Dios es lo más Ujú. importante, luego el esposo, luego los hijos, para ir reconociendo, para pedir perdón y para cambiar, porque ¿de qué me sirve yo ser la mamá que va todos los domingos a misa, que los invita a rezar el rosario a diario, que me Ujú. confieso una vez al mes, rezo todos los días la coronilla a las 3 de la tarde, pero pues mis hijos están viendo que yo no sé amar, o sea, Ujú. y qué orgullo están viendo en mí, que están viendo que yo los lastimo y no soy capaz de ir a ofrecer una disculpa? Ujú. Digo, a mí me ha tocado mucho, soy mamá, ¿no? Pero yo sí algo que me ha quedado muy claro cuando, pues, obviamente yo me doy cuenta cuando me equivoco, y siempre que me equivoqué, hijito, la forma en que, o sea, lo que tú hiciste Ujú. estuvo mal, pero yo me equivoqué en la forma que te corregí. Esa no fue porque yo no quiero que tú aprendas a repetir este error que yo estoy cometiendo. Por eso, sí, algunos padres que son jóvenes y que van a empezar, es tan importante leer la palabra todos los días, escuchar el Evangelio y poder guiarse cómo educar a sus hijos. Quizá, por ejemplo, yo ahora que mis hijas ya están grandes, a veces digo, debí de haber hecho esto, debí de haber hecho aquello, pero nunca es tarde, porque podemos, ah, yo puedo llegar y volver a hablar con mis hijas y poco a poco irlas llevando para que ellas en su hogar también puedan tener la palabra del Señor, poner el centro a nuestro Señor en el centro de su hogar. Quizá para muchos de nosotros que no lo hicimos o que lo hicimos sin tener la conciencia de tan importante que es, todavía hay tiempo. La Todavía hay oración tiene un tiempo. peso. Sí, siempre Dios nuestro Señor va a escuchar nuestras oraciones y siempre va a estar con nosotros. No importa si no hicimos nada durante el tiempo pasado, para nuestro Señor el tiempo presente es siempre presente y podemos nosotros corregir y ayudar a los jóvenes que ahora empiezan ellos a tener sus familias. Ahora, a veces Ujú. nosotros estamos enfocados en lo que nosotros creemos, que si es al revés, nosotros tenemos que Ujú. preguntarle a nuestro Señor, porque primero son hijos de Él que nos prestó. Claro. Señor, ¿en qué te Ujú. ayudo? Eso a mí me quedó tan claro gracias a una facilitadora del Cenáculo de la Divina Misericordia que nos Ujú. explicaba eso, Débora. Entonces, ¿en qué te colaboro yo? Porque a veces lo que o sea, tiene un problema gravísimo mi hijo y ni siquiera me he dado cuenta. Dios te da esos ojos espirituales. Yo no me cansaré de contar ese ejemplo que un día yo estaba con la persona que nos ayudaba en el hogar, y mi hijo iba a salir, uno de mis hijos iba a salir de viaje, pasó por atrás, yo ni siquiera desvié la mirada. ¿Qué traes ahí? ¿Qué te estás llevando? Me di cuenta que llevaba, claro, ya se habían puesto de acuerdo porque iban a jugar allá Xbox y se estaba llevando uno de los controles. O sea, como quién te dio permiso. Yo me he llegado a enterar de muchas cosas sin buscarlas, porque cuando
cuando, o sea, si tú haces un poquito de silencio interior, Dios te va hablando. Bueno, Ujú. ¿cómo comprender a estas criaturas? Bueno, la atracción al mismo sexo puede iniciar en la niñez. También pueden haber periodos de heterosexualidad. O sea, a veces Ujú. sí me siento con el sexo que nací, a veces tengo dudas. Puede haber la ambivalencia entre lo varonil y lo femenino. No hay una identificación sana, papá, hijo, mamá, hija. A veces hay un padre, una madre controladora, como hemos visto eso que mencionas tú Ujú. en nuestras culturas. O sea, el padre macho Sí. y que le sale un hijo ahora sí que su orgullo sale profundamente herido. Ujú. Son criaturas que necesitan ser aceptados, tienen mucha dificultad para confiar, mucha dependencia emocional, viven una soledad tremenda, mucha hambre emocional. Lo que están buscando en una relación sexual no es sexo, no es placer. Están buscando afecto. Entonces, cuida a Ujú. tus hijos. ¿Cuánto afecto les Sí. estás dando? Tienen una profunda crisis espiritual, mucho miedo, mucha vergüenza. No saben cómo hablar con sus padres ni con nadie de lo que sienten. Y la mujer todavía es más difícil de identificar. Muchas veces tuvo una madre deprimida, inadaptada, pudo haber sufrido abuso sexual, violación, entonces para ella no es seguro ser mujer. Por eso es muy importante no juzgar, Así porque es. nosotros no sabemos qué tantas heridas tiene esa persona para actuar como lo esté Claro. haciendo, Gracias a Dios no ¿verdad? las tengo yo y por eso no estoy pasando por eso, pero pues Claro. primero tendría que investigarme yo cuáles son mis heridas Ujú. y cuáles son mis faltas. Ujú. Si no soy capaz de verme a mí misma, pues es bien fácil distraerme viendo a Por los eso, demás. en lugar de juzgar, es mejor orar. Claro. Orar por esas personas para Y que verlas Dios con nuestro compasión como Señor las ve Dios. les ayude a encontrar a Dios. Ujú. Ujú. Ahora, como padre podríamos hacernos muchas preguntas. ¿Mantengo la confidencialidad de mis hijos? ¿Comprendo este tema? Si tengo Ujú. alguna duda, pues busco una asesoría sana. Por ejemplo, Ujú. acércate al párroco de tu iglesia y te va a decir dónde. Ujú. La iglesia es tan rica que tiene una parte para atender esta atracción al mismo sexo que se llama Courage Latino. Puedes Mm. buscarlo ahí en internet. Reconozco mis heridas, como venimos platicando, busco ayuda para sanar, porque pues si no sano voy a seguir repitiendo, Ujú. ¿sí? Si tuve un padre muy controlador, me puedo hacer muy permisivo o me puedo volver muy controlador si no sano esa herida. Ujú. Reconozco mis errores con mi esposo y con mis hijos. Mi relación con mi esposo es sana, o sea, mis hijos van a querer ser como somos nosotros. Mis relaciones Ujú. con mis hijos son sanas, especialmente con el que es de mi mismo sexo. Ujú. Comparto con ellos mi creencia espiritual, pero sé respetar también. A veces cuando ellos crecen, pues que están queriendo investigar, están queriendo comprobar todo lo que fue sembrado. Entonces llega un momento en que ya lo más sano no es imponer, es dejarlo, que él, como todos pasamos por esa edad en que queríamos comprobar lo que aprendimos y de verdad era cierto. Sí, hablando de una relación sana con tu esposo, podrían llegar a un acuerdo cuando ellos están en desacuerdo con algo, Ujú. que lo vayan y lo hablen fuera de los hijos. Claro, y Que además los hijos no vean peleas, Ujú. no vean gritos, no escuchen gritos, que los padres tengan ese acuerdo de cuando estemos en desacuerdo, vamos a irnos a otro lugar a hablarlo hasta Ujú. que puedan llegar a un Y acuerdo, también ¿verdad? es muy Pero importante no dejar que sus hijos vean todo si hay esa violencia o esa problemática. problemática, ¿verdad? Ahora Ujú. también tener una misma línea de educación, llegar a una conclusión. Ahora, si tenemos, tú Ujú. dices que rojo y yo digo que verde, tú dices que blanco, yo que negro, bueno, ¿y qué es lo que Ujú. dice Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra? Vamos a hacer un momento de silencio para Ujú. ver qué es lo que nos dice, porque a veces la solución está en parte tuya y parte mía. Por Ujú. eso puso Dios dos personas diferentes, de dos sexos diferentes, a veces de dos culturas diferentes, de dos edades diferentes, porque vemos mejor todo. Bueno, y como decía mi abuelita, cada cabeza es Es un un mundo. mundo. Cada quien piensa diferente, cada quien somos únicos. Esa es la maravilla, Irrepetibles. ¿verdad? La Sí. maravilla de esta vida que Dios, nuestro Señor, nos dio, que yo soy única, María Elena es única, todos somos únicos. Entonces, para Irrepetibles. poder llevar una buena relación, tiene que empezar en el amor, Claro. ¿verdad? Y En el amor, y como tú dijiste también, ¿qué es lo que Dios nos dice sobre cualquier situación que estén? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo y cómo podemos resolverlo? y la primera clave es con amor. Ujú. Bueno, pues para comprender es necesario que sepamos que nadie nace con una orientación homosexual. Nadie, un Ujú. bebé, ¿dónde vas a ver que un bebé ya trae una orientación sexual? Nadie elige
una atracción hacia su mismo sexo. Atrás de una atracción al mismo sexo hay una herida que está gritando amor, está pidiendo amor. El desarrollo de la psicosexual sufrió un daño a temprana edad, o sea, cuando era pequeña esa criatura. El vivir la sexualidad fuera de la naturaleza para la que fue creada, a nadie le brinda paz. Bien, como dijimos al principio del programa, ¿para qué fue hecho el abrazo conyugal? Que es tan diferente como una cerradura con la llave. Es para expresar amor de una manera exclusiva después de haber recibido el sacramento y para dar vida. Eso lo encontramos en el catecismo, en las encíclicas. Pero las personas pueden elegir cambiar. El cambio siempre es posible y hay mucha esperanza. Con Dios todo lo podemos. Es más, cuando un padre o una madre ve a un hijo sufrir así, me encantó. Conozco una persona que da acompañamiento a los papás y les dice, tranquilos. O sea, el 99% lo hace Dios. El 1% es tú. Y tienes que empezar porque cuando tienes un hijo mal, siempre los que tienen que ir a terapia son los papás para ver qué es lo que está mal. Sí. Entonces, hoy día, cuando hay una herida en casa, los papás tienen que ir a ver qué está mal. La identidad del pequeño es el eje de su orientación sexual. No podemos cambiar el pasado. Todos nos hemos equivocado, Ana Lilia. Yo como quisiera a veces devolver el tiempo y cosas que hice con mis hijos, pero también es importante uno saberse perdonar y verse con esa misericordia de Dios, porque no puedo ponerme a juzgarme o a pedirme o a obligarme a mí misma haber sido la madre que fui hace 20 años que nació mi hijo, que con la madurez, la espiritualidad que tengo yo. Ahora o tú si abortaste hace tanto tiempo, el pecado que hayas cometido. Necesitas perdonarte porque mientras no te perdones vas a seguir lastimándote a ti y a los demás. Por eso es muy bonito escuchar testimonios de personas que tuvieron algún problema en el pasado, que vivían en ese pecado y que no podían salir de él. Pero gracias a Dios, a un amigo, por la iglesia, por la palabra que leyeron, Dios los encontró y ellos encontraron a nuestro Señor, cambiaron sus vidas. Sí. Y muchos de ellos son testimonios vivos de que sí se puede cambiar y vivir como Dios quiere. No, me hiciste recordar, teníamos antes una invitada, Lucy Bon, que ella es experta en matrimonios, y ella pues ya ahorita se le facilitó, Dios le abrió la puerta con otro programa que es todas las semanas a las 3, ya no le da tiempo porque pues nosotros llegamos a esa hora hasta allá, vivimos un poquito lejos, pero hace un par de semanas que tuvo un invitado precisamente que era un joven que, bueno, ya está casado, ¿verdad? Pero que él sufrió adicción a la pornografía. Entonces, pues él explicaba cómo todos estos son vacíos que tratan de llenar. Incluso llegó a morir uno de sus hijos en el aborto a raíz de todo esto. Pero cómo una persona puede sanar, ¿no? Mientras pida ayuda. Muchas de las relaciones, problemas que hay en un matrimonio cuando hay mucha pelea en casa es porque hay lujuria. Alguno de los cónyuges está siendo infiel y eso puede ser, no tiene que ser una pareja, puede ser la pornografía, puede ser, para que no se oiga tan fuerte, la autoestimulación, puede ser lo que yo veo. Yo mujer, ahorita que viene el año nuevo, los calendarios que me paso buscando pues jóvenes, hombres guapos, para eso tengo yo a mi marido, para eso lo elegí. Bueno, pero hay mucha esperanza. La identidad del pequeño, como decíamos, es el eje de la orientación sexual. No se puede cambiar el pasado, pero sí el efecto del pasado sobre ti. La infancia se olvida, pero el amor de hoy día que tú le des a tu hijo que le faltó es lo que va a llenar esos vacíos, sanar esas heridas. Si hizo falta que lo abrazaras, que lo besaras, que le dijeras palabras de asertividad. Es más, pregúntale a Dios qué le hace falta. No es necesario que tengas un hijo que esté sintiendo atracción al mismo sexo. Descubre las heridas en tus hijos, pero las heridas que tú, ten ese valor de esas heridas que tú mismo has propinado, que a lo mejor porque vienes arrastrando de generaciones. Si tú no eres esa persona sana, valiente, que se atreva a dejar de anestesiarse esas heridas con sexo, alcohol, drogas, internet, compras, para ver lo que traes adentro, para sanarlo, para cortarlo, eso se va a seguir repitiendo. Se va a seguir repitiendo y le vas a culpar todos los problemas de tus hijos a ellos mismos, cuando a veces tú eres el origen de esa raíz. Es muy cierto, María Elena, que a veces nosotros le echamos la culpa a la sociedad. Oh, no, es que es la cultura, es la nueva era, es lo que está pasando. Y a veces no nos damos cuenta que a lo mejor está realmente en la familia. Sí. En mí, en qué cambios tengo que hacer yo para que ese hijo mío vuelva a los caminos de Dios. Exactamente, ¿verdad? Pero vete con misericordia, vete con lo que eres hoy mismo.
¿sí? Para que te perdones, vete con los ojos de Jesús. Es más, me hiciste recordar otro aspecto diferente de la sexualidad. Puede ser que en casa, precisamente, la raíz de todo esto es porque el papá es infiel o la mamá. A veces la raíz de todo esto es que hay un incesto emocional que no tiene que ver nada con la sexualidad. A lo mejor la madre que fue madre soltera busca emocionalmente chupar todo en el hijo. Entonces hace como si fuera su esposo. En vez de ella ser la madre del hijo, busca todo en él. O a veces si tienen esposo, esposa, problemas entre ellos, el esposo se va y se refugia y toma las decisiones con la hija, la mamá con el hijo. Y luego en el inconsciente queda sembrado en ese hijo como esa falsa fidelidad que tuviera que tener al padre o a la madre. Y entonces ya no puede soltarse con la esposa y entonces anda de cama en cama o no puede llegar pues a disfrutar de ese abrazo conyugal tan hermoso que es donde Dios derrama todas sus gracias. Porque el sacramento del matrimonio. Si nosotros leemos la teología del cuerpo, lo que pasa en la cama es tan sagrado como lo que pasa en el altar. En la consagración es donde Dios derrama esas gracias de amor para esposo, esposa. Bueno, el dolor vivido hace que la atracción al mismo sexo sea una resistencia al dolor. Si no has abrazado a tus hijos, pues empiézalos a abrazar, a todo eso que les hizo falta. Ninguna persona que ama involucra a otra en un comportamiento mortal. Pues hemos visto las enfermedades de transmisión sexual. De hecho, a veces nos venden esa filosofía de que el condón es sexo seguro. Tienen sus huequitos. Y en esos huequitos, ¿cuántos casos conocemos de embarazo inesperado? Y si el espermatozoide es 450 veces más pequeño que el virus del SIDA, pues es más fácil contagiarse de SIDA. Y la promiscuidad lleva a eso. A enfermedades de transmisión sexual. Ahora, el matrimonio no es una salida para la atracción al mismo sexo. El cambio ocurre cuando sanan las heridas y nadie cambia a nadie. Pero lo que se ha visto en términos generales, cuando los padres cambian su comportamiento, cuando los padres sanan sus heridas, a veces sin que el hijo vaya a terapia, el hijo sana. Cuando yo cambio mi relación con mi hijo sana. Y cuando el hijo sana, pues no nomás vamos a hablar de este tema. Sana de alcoholismo, sana de drogadicción, sana de pornografía, porque esos vacíos los está llenando con algo, porque es algo que faltó en casa. Sí, y se pueden llenar con el amor que entonces ya los padres pueden darle al hijo y que el hijo en verdad ya empieza a sentir ese amor. El amor de Dios a través de esa persona. Y ya no necesita ir a estas otras cosas que lo inducen al de basura, pecado. Son inyecciones letales. Ahora, puede ser que a ti te está tocando lidiar esto con tu esposo, a lo mejor o con tu esposa, te estás dando cuenta que siente atracción al mismo sexo, te estás dando cuenta hasta ahorita que es alcohólico, que es drogadicto, que es adicto a la pornografía, que es adicto, infiel. Entonces, ese amor, esos vacíos que le hacen falta, pues primero tienes que ponerte unos ojos de misericordia. Ya hemos dado, la vez pasada creo que dimos un ejercicio de perdón, donde tú comprendas que no es contra ti con quien va, es contra el vacío que tiene, contra las heridas que tiene. Entonces, pues pedir a Dios por su alma y tratar de ser ese Jesús, esa Virgen María que necesita para sanar ese amor, que tú seas tan pura, tan santa, tan transparente, que lo que ve es el reflejo de Dios en ti. O sea, que ese templo de Espíritu Santo que eres se volvió transparente. O sea, imagínate que en vez de cuerpo eres un cristal, que lo que está viendo adentro es precisamente a lo que tienes, a Dios. Por eso es muy importante que nosotros como padres tengamos comunicación con nuestros hijos. Que observemos y también. Muchas veces ellos no quieren hablarnos. No sé si ustedes han vivido eso, pero yo lo he vivido a veces con mis hijas o con jóvenes que o nos ven muy viejos y creen que no los vamos a entender, pero cuando uno se abre su corazón, no los rechaza, que no sienten ese rechazo, que tratamos de comprenderlos, de hablarles y quizá ellos al principio no quieran hablar con nosotros, ¿verdad? O no se abran tanto, pero poco a poco, cuando sienten ese amor que va saliendo sin esperar nada, porque a veces digo, ay, sí, yo le doy mucho, pero él no me da nada. Se nos acabó el tiempo. Bueno, vamos a cerrar. Se nos acabó el tiempo. Sí, no nos dimos cuenta. Bueno, pasó muy rápido. Cuando la sexualidad es vivida fuera de la finalidad natural para convertirse en una adicción, está acompañada de culpa y vergüenza. Es como tomarse un alimento que se ve y sabe delicioso, pero está preparado con ingredientes podridos. Y las personas que sienten atracción al mismo sexo, como cualquier otro pecado, están llamados a vivir en gracia, es decir, a vivir en castidad,
y nosotros debemos acogerlos con respeto, compasión y delicadeza. Jamás discriminarlos. Y bueno, pues vamos a cerrar con una oración. Sí. Que vamos a hacer una breve explicación. Nosotros hoy en día, ¿cuántas personas estamos viendo que comulgan sin entender lo que están haciendo? Están comulgando en pecado. A lo mejor su pecado no llega a ser mortal porque no saben, no comprenden que está mal ni la gravedad que tienen. Pero nosotros, si estamos en gracia, podemos decir, Señor, todas estas almas que están ahorita comulgando de esta forma, yo quiero ser una protección hacia esa Sagrada Eucaristía, ese corazón que está dentro para unirse, que está recibiendo a través de la Eucaristía, que se va a unir a su corazón. Quiero cubrirte con mi amor para que no seas lastimado, para que esos pecados con los que está comulgando, si no se ha confesado, te estén protegiendo. Y también hay otra forma hermosísima de pedir por todas esas almas. Si es tu esposo, si es tu hijo, si es tu tía, quien sea, vamos a hacer esta oración. Padre, tú formaste el corazón de tus hijos en el vientre materno. Vuélvelo a ti. Tú dejaste tu corazón en un trozo de pan. Entra en el mío, derrama tu amor para ellos en mí. Espíritu Santo, mi cuerpo es tu templo. Lléname de tu luz para que te vean en mí. Morenita del Tepeyac, métenos en el corazón del bebé que llevas en tu vientre, para que su sangre corra por nuestras venas, sane nuestras heridas, limpie nuestras miserias y purifique nuestro corazón, para que vuelva santo a su Creador. Danos la paz que conservaste frente al madero y convierte nuestras lágrimas en la miel que devuelva su cuerpo a quien se ha desprendido de él. Ahora, cuando hacemos esta oración, podemos pedir a la Virgen, todos somos hermanos, que recorra mi árbol genealógico hasta que llegue a Eva. O sea, si yo quiero irme hacia mi mamá, hacia mí. Pero a fin de cuentas todos somos hermanos. Incluso podemos orar por los que no han nacido. O sea, recórralo también con los que no han nacido. Ahora, si tú tienes el sacramento del matrimonio, tienes una fuerza especial. O si has sido padre o madre también. Esto es para estas personas. Tú me entregaste a tu hijo en el altar. Prometí amarlo hasta el día que volviera a ti. Me hiciste una carne con él, para derramar tu amor y dar vida en un abrazo de amor. Uniste en mi carne su corazón y formaste en mi vientre el corazón de nuestros hijos. Yo te pido que entres a ellos a través de mi corazón. Y pues bueno, nos vamos con una pregunta personal. ¿Amas al pecador o desprecias a un tipo de pecadores? A los que son criticones, a los que son alcohólicos, a los que traicionan, a los que se equivocan, a los que no saben ser amigos, ponle el nombre que quieras, al ladrón, al que siente atracción hacia el mismo sexo. ¿Celebras algún pecado? O sea, ¿le aplaudes a los hombres que son infieles? ¿Vas a las marchas cuando no se vive la sexualidad como debe ser? ¿A las marchas que son para pedir la violencia en el vientre? Pues bueno, queremos que Dios te acompañe, que Dios este domingo ojalá recibas ese corazón vivo que está en la Eucaristía. Y si no estás preparado, pues primero acuda a la confesión, haz un examen de conciencia, porque a lo mejor has estado comulgando durante toda tu vida cada domingo y no has querido hacer un examen interior y tienes virus dentro y a lo mejor has infectado esas heridas con pecados capitales, y lo que estás haciendo cada que comulgas es lastimar profundamente a nuestro Señor, porque cuando Él entra en tu boca se hace carne. Y hay que seguir orando. Sí. Nos pasamos un poco. Veamos que tengo que ir a recoger mi bolsa ya.